Dios no se equivoca, o más bien Dios no se equivocó contigo. Gloria a Dios. Más directo, Dios no se equivocó contigo. Alabanza, gloria a Dios. Dios no se equivocó contigo. Este tema me llamó fuertemente a la atención, porque para poder recibir este tema tuve que pasar por una situación difícil, en la que Dios tuvo que confrontarme y tuvo que darme a entender que la elección que Él había hecho a mi vida no tenía que ver con la apariencia o con lo de afuera, con lo que se pudiera ver, sino por lo que Él podía conocer, que quizás el hombre desde afuera no podía conocerlo. Y qué bueno hablar acerca de esto, porque en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, la Biblia habla acerca del llamado y del ungimiento de David a través de Samuel. Samuel fue profeta, sacerdote y juez del pueblo de Israel en el período teocrático. En el período teocrático, el pueblo de Israel no era controlado, no era guiado por un gobierno humano, sino directamente por la presencia de Dios. Esto trajo grandes victorias al pueblo de Israel. Este pueblo aprendió la victoria y la ventaja que traían el ser guiado por Dios. En este periodo fue cuando Dios libertó al pueblo de la cautividad de Egipto, atravesándolo por el desierto, gloria a Dios, y guiándolo con la columna de fuego y la columna de nube. Es decir, este pueblo estaba siendo guiado por Dios, porque había un gobierno de Dios directamente para el pueblo. Pero el problema comienza en el capítulo 8, donde dice la Biblia que Samuel comenzó a envejecer, y por esta causa las fuerzas para seguir siendo juez de Israel no le daban. Por esta causa este hombre constituyó a sus dos hijos, a Abías y a Joel, para que continuaran como jueces de Israel. Pero dice la Biblia que sus dos hijos no caminaron conforme a como él caminó. Y por esta causa dice la Biblia que el pueblo se desesperó, se acercó a Samuel y le dijo que ellos querían un rey como las otras naciones. Este pueblo, a pedir un rey como las otras naciones, le estaban diciendo a Dios: no queremos continuar con la guianza y con el gobierno que viene de parte tuya, sino que queremos un rey como las otras naciones lo tienen. Y esto trajo grandes consecuencias, porque usted conoce lo que aconteció en el pueblo hebreo cuando ellos dejaron de ser guiados y gobernados por Dios. La Biblia dice que Samuel unge a Saúl, y este hombre, luego que es ungido, luego que Dios lo elige como rey, este hombre se olvidó de aquel que lo había puesto, de aquel que lo había señalado para ser rey sobre su pueblo. La Biblia dice que en este periodo el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, o el lugar donde se manifestaba, fue robada del templo, gloria a Dios. Pero dice la Biblia que Saúl nunca se interesó por buscar el arca del pacto. Es decir, este hombre no le importaba tener la guianza, tener el contacto, tener, gloria a Dios, la guianza de la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios que así mismo como este hombre comenzó a gobernar sin la guianza de la presencia de Dios, así mismo fue su reinado. Este hombre tuvo un reinado de 40 años. Y algo que me impacta, y es que los 40 años que este hombre duró de gobierno, David lo sobrepasó tan solamente con el llamado. ¿Qué representa esto? Es que cuando un hombre tiene conexión con Dios, aquello que otros duran años para hacerlo, para alcanzarlo, ellos solamente lo alcanzan en días. No tienen que esperar mucho tiempo, lo alcanzan en el tiempo que la presencia de Dios se lo señala. Y algo que me impacta de esto, y es que cuando Saúl es desechado, dice la Biblia que Dios le da una orden a Samuel y le dice: vete a casa de Isaí de Belén, porque allí me he provisto rey, gloria a Dios, y un rey conforme a mi corazón.
¿Qué significa la palabra conforme? Significa uno conmigo. Lo que Dios estaba diciendo: ve a casa de Isaí, porque allí se encuentra uno que va a ser uno conmigo en todo. Se va a mover conmigo, va a caminar conmigo, se va a dejar guiar de mí. Pero algo que me impacta de esto, y es que la Biblia habla que este hombre Isaí habitaba en Belén de Judá. Y sabe que me impacta de esto, que el lugar de donde provenía Isaí era un lugar olvidado, era un lugar que tenía historias de fracaso. Es decir, nadie quería habitar en Belén. ¿Por qué no querían habitar en Belén? Porque Belén era una ciudad pequeña, y por ser pequeña tenía pocos habitantes. Es decir, la economía no era buena. Además de esto, habían acontecido historias que le habían marcado como una ciudad de fracaso. En el libro de Jueces, capítulo 19, la Biblia habla acerca de un levita, y dice que este levita tenía una esposa, la cual se le fue a la casa de sus padres. Y dice la Biblia que este hombre decidió salir detrás de la esposa que se le había marchado, porque este hombre, como sacerdote, estaba pasando por una gran vergüenza. Pero dice la Biblia que cuando él encuentra a su esposa y la va a regresar a casa, aquella esposa se la violaron. Es decir, aquel hombre estaba pasando por una situación de vergüenza, al punto tal que su historia, su fracaso, se había regado en las 12 tribus del pueblo de Israel. Es por esta causa que muchas de las naciones de alrededor tenían a Belén menospreciada. Pero qué fuerte que aquella ciudad menospreciada era una ciudad señalada por Dios para Él manifestar su gloria. Porque la Biblia dice: y tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña entre tus príncipes, porque de ti se levantará un guiador, un pastor, que apacentará a su pueblo Israel. También en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 6, la Biblia dice que Felipe se le acercó a Natanael para mostrarle al Mesías que había sido enviado. Y dice la Biblia que cuando Felipe le dijo que aquel Mesías había nacido en Nazaret, Natanael dijo: de Nazaret podrá salir algo bueno. Porque se entendía que era imposible que por la historia que Belén tenía se levantara algo bueno de allí. Pero qué bueno que cuando tú no tienes los recursos, que cuando hay una historia pasada que te marca, la gloria de Dios te persigue, la gloria de Dios te marca, la gloria de Dios te levanta. El pueblo que era menospreciado, el pueblo que era olvidado, cuando la gloria de Dios se manifestó a favor de ella, su historia cambió. Y yo creo que la historia de alguien va a cambiar cuando la presencia de Dios caiga sobre su vida. Sí, únquemelo, uno de los hijos de Isaí de Belén. Wow, David no contaba con la capacidad, no contaba con el carácter, es decir, no tenía las cualidades necesarias para ser un rey según el hombre. Porque dice la Biblia que cuando Samuel llegó a casa de Isaí, Isaí comenzó a mostrarle todos sus hijos, al punto tal que ya se iban a sentar a la mesa. Pero Samuel le dijo: mira, todavía no te queda otro, porque ninguno de estos es el elegido de Dios. Isaí se lo comenzó a buscar por tamaño, se lo comenzó a buscar por figura, por apariencia. Y sabe que me impacta de esto, y es que había una costumbre en aquellos reinos de la antigüedad, y era que cuando una nación iba a elegir un rey, lo tenía que elegir grande, lo tenía que elegir corpulento, para que el tamaño de este rey le diera ánimo a sus seguidores, le diera ánimo al pueblo.
Es por esta causa que cuando Samuel vio a Elías, dijo: este es el elegido de Dios. Dijo: tiene los componentes necesarios. Pero ¿qué pasa? Que el que tenía los componentes necesarios no era el que tenía la apariencia, sino el que tenía el Espíritu de Dios. La Biblia dice que cuando Samuel dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga el más pequeño, ninguno se pudieron sentar. Y me impacta porque habla de mesa, porque la mesa significa planificación. En la mesa es donde se planifican las cosas más importantes de un reino y de una familia. Todo el que tiene familia sabe que cuando la familia se sienta en la mesa, no solo se sienta a comer, sino que allí hablan de los planes futuros. Es decir, allí se iban a hacer planes, pero sin el centro del plan que Dios había señalado. Y hay personas aquí a las cuales se han hecho reuniones, pero hasta que ellos no estén en la mesa, no se va a llevar a cabo lo que Dios determinó. El hombre que iba a transformar el ambiente no era el corpulento, no era el hombre que tenía apariencia, sino era el hombre que estaba en el campo. La Biblia dice que David estaba en el campo, mientras sus hermanos estaban allí bien posicionados por su padre. Aún lo habían enviado a la guerra a casa de Saúl, que era un honor para aquel tiempo, gloria a Dios. Pero aunque David humanamente no estaba en el programa, aquel hombre estaba siendo preparado por Dios en el campo. Y esto a mí es muy interesante, porque hay personas que quizás no están en una plataforma, que quizás no están en el terreno que muchos lo quieren ver, pero están siendo capacitados por Dios están siendo capacitados por Dios en el secreto. Están siendo capacitados por Él. Y dice la Biblia que Samuel unge a David. Y cuando Samuel unge a David, David recibió un sinnúmero de persecuciones. Pero llegó el momento donde David le tocó tomar el trono como rey. Y lo primero que este hombre hace es que va a buscar el arca del pacto, que representa la conexión con Dios. Este hombre sabía lo que había representado el gobierno de Saúl sin la presencia de Dios. Por esto este hombre dijo: si yo quiero que mi reinado sea diferente, tengo que buscar su presencia, tengo que buscar una dirección. ¿Sabe lo que Dios estaba buscando en David? Lo que había perdido, gloria a Dios, en Saúl. En Saúl se había perdido la dirección de Dios y el gobierno de Dios. Pero a través de David, Dios lo había recuperado, porque estaban ligados. Y Dios está buscando personas que estén ligadas a Él. Cuando alguien está ligado con Dios, es imposible moverse a algún lugar si Dios no va con él. Y Moisés dijo esta palabra en el capítulo 33, cuando Dios le dijo: mira, yo te voy a enviar con mi ángel, no vaya a ser que yo mate a este pueblo, gloria a Dios. Y Samuel y Moisés se recordó de que aquel que lo había sacado de Egipto y el que lo había guiado por el desierto, gloria a Dios, era el que tenía la capacidad de llevarlo a través. Por eso Moisés le dijo: mira, si tu presencia no va, no me saque de aquí, porque yo no me muevo. El que aprende a depender de la guianza del Espíritu Santo no se mueve solo, porque sabe que es un peligro. No se mueve solo, ligado a Él. Dios estaba buscando una conexión, la conexión que se había roto. Y este es el trabajo del Espíritu Santo,
Porque antes de Jesucristo partir al cielo dijo: yo me voy, pero no lo dejaré solo, sino que le enviaré el otro consolador, el que estará con vosotros todos los días de vuestras vidas. Los discípulos se entristecieron porque dijeron: se ve el maestro, se ve el hombre que nos da consejo, se ve el hombre que nos guía. Ahora estamos desconectados. Pero Jesús le dijo: aunque yo me vaya, la conexión sigue. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que escucha los secretos en la intimidad del Padre para revelárselo a su iglesia. Hay una conexión a través de su Santo Espíritu. Hay una conexión. Conectados con Él, conectados con su Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios comienza a guiar a David en una forma que aparentemente era de menosprecio. Lo tenían como un muchacho demandado. Lo mandaron a llevarle a ver si sus hermanos estaban vivos. Es decir, su padre quería ver la condición que estaban sus hermanos, aún poniendo la vida de David en peligro. Porque si lo mandó a meterse en ese campo de batalla, podía correr peligro. Pero ¿qué pasa? Que aún el Espíritu Santo, sabiendo que David estaba caminando hacia un lugar del peligro, lo guió. Porque ese lugar de peligro se convirtió en la catapulta que Dios necesitaba para empujarlo hacia su destino profético. Lo que te quiero decir es que cuando eres guiado por el Espíritu Santo, aunque el camino parezca difícil, no te preocupes, gloria a Dios, porque Dios lo va a utilizar para llevarte al lugar que Él te prometió. Cuando David llega al campamento, ve que el pueblo está temblando con Saúl a la cabeza. Y alcanza a ver un gigante que está desafiando al pueblo. David se olvidó de que andaba en un mandado y se acercó más al peligro, porque entendía que aquel gigante que le estaba metiendo presión y que le estaba metiendo miedo al pueblo era lo que él necesitaba para que el propósito de Dios se hiciera evidente. Y hay gente que tiene que entender que cuando está siendo guiado por el Espíritu, no ve los procesos como que son para muerte, sino que ve la oportunidad para ver la gloria de Dios. Y dice la Biblia que David escuchó lo que Goliat estaba pronunciando en contra del pueblo. Y David escucha que aquel gigante lo está menospreciando, lo está desafiando. Y dice la Biblia que David preguntó: ¿qué le van a dar al hombre que vence a este gigante? Y dice que a David le dijeron: bueno, el rey le va a dar su hija y eximirá la casa de su padre. Es decir, la bendecirá. Y dice la Biblia que David se acercó a Saúl y le dijo: no temas, porque tu siervo peleará con ese incircunciso. Inmediatamente Saúl le dijo: mira, este hombre es un hombre de guerra, es un hombre experto de guerra desde su juventud. Y David le dijo: no te preocupes, porque tu siervo era pastor de ovejas, y cada vez que un león se acercaba a ella, yo se la quitaba de la boca, y si él se devolvía, yo lo agarraba por la mandíbula, se la partía y se lo quitaba. Quizás Saúl estaba sorprendido y decía: ¿cómo va a ser que él va a matar un león? Y David le decía: no te preocupes, porque también yo mataba osos. Y es allí donde Saúl se sorprende, porque Saúl también entiende que según el tamaño que tienen los osos, así mismo lo tenía Goliat. Lo que David estaba diciendo: si yo vencí a esos osos, también voy a vencer a Goliat. Y hay gente aquí que tienen que entender que si han vencido gigantes en el pasado, este les será pan comido. David lo midió. David entendía que tenían el mismo cuerpo y tenían la misma estatura. Por eso David los comparó. Pero allí se armó un pleito de palabras.
El hombre guiado por el Espíritu y el pueblo que estaba desconectado. Un pueblo entero desconectado no pudo hacer lo que un solo hombre guiado por el Espíritu hizo. David nunca le llamó gigante, le llamó incircunciso. Porque cuando estás guiado por el Espíritu, cuando estás lleno de su gloria, los gigantes lo ves pequeño. David sabía que estaba con el más grande. Y hay alguien aquí que tiene que entender que si la gloria de Dios está sobre tu vida, que si Dios te ha encaminado hasta hoy, es porque nada te podrá hacer frente. Nada te podrá hacer frente. Nada te podrá hacer frente. Guiado por su Santo Espíritu. Dios no se equivoca. Samuel se iba a equivocar pensando que Elías era el primogénito, era el elegido de Dios. Y ciertamente la primogenitura tenía que caer sobre Elías, porque era el primogénito. Pero David, siendo el más pequeño, fue sobre quien cayó la bendición. Porque esto no depende de la apariencia. Esto depende de la relación que tú tengas con Dios. Aquel muchacho que estaba siendo menospreciado fue el que enfrentó al gigante que ninguno quisieron enfrentar. Pero Saúl le dice: ponte mi armadura, ponte mi espada, ponte todo lo mío. Y dice la Biblia que David se la puso, y cuando intentó caminar le dijo: no, yo no estoy acostumbrado a caminar con esto, yo no conozco esto. Yo lo que conozco fue lo que Dios me enseñó cuando yo estaba en el desierto. Gloria a Dios. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, van a tratar de quitarte la guianza. Porque la armadura que tenía Saúl representa la fortaleza humana, mas David tenía la fortaleza de Dios. Quizá no te sientes con las cualidades necesarias, pero si tienes el Espíritu de Dios sobre tu vida, basta. Si tienes el Espíritu de Dios sobre tu vida, basta para completar el propósito por el cual Dios te llamó. Qué experto es Dios en tomar lo que no sirve para hacerlo servible. Del lugar donde no había salido nada bueno, salió David. Y de la raíz de David salió el Mesías. Es decir, el lugar más menospreciado pasó a ser el lugar más recordado por los eventos que acontecieron. No me hable de tu pasado, no me hable de las marcas que tienes, háblame de lo próximo que Dios va a hacer. Si algo tiene la gloria de Dios, es que transforma aquello que aparentemente no tiene solución o no tiene cambio. Yo creo que es un tiempo de tener identidad. Es un tiempo de conocer quién tú eres para Dios. Es un tiempo de entender que el que te llamó con propósito. Es tiempo de entender que de la única forma que vas a tener victoria es cuando te dejas guiar por Él. Cuando se rompe la conexión hay problema. Por esta causa la Biblia habla acerca de cuando tomaron el arca del pacto y los utensilios sagrados al junto de algunos jóvenes hebreos como Sadrach, Mesach y Abednego. Me impacta lo que este rey hace, y es que este rey lo primero que toma cuando se entra en el pueblo de Dios son los utensilios sagrados, el arca del pacto, lo que representaba conexión. Es decir, cuando Satanás se levanta en contra de tu vida, lo primero que se lleva no es tu apariencia, sino lo que te trae conexión con el cielo. Porque Él sabe que lo único que te va a dar victoria, lo único que te va a hacer indestructible, es que la presencia de Dios esté sobre tu vida. Y algo pasa cuando Dios te guía. Cuando Dios te guía, no son tus sueños, son los sueños de Dios. Cuando Dios te guía, no son sus visiones, son las visiones de Dios.
Cuando Dios te guía, no son tus guerras, son las guerras de Dios. Por eso cuando David llegó al terreno dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? Y Dios, buscando un hombre que estuviera conectado para que entendiera que aquel que era gigante no tenía comparación con él. Como el pueblo estaba desconectado, veía a Goliat como un gigante. Pero como David estaba conectado, lo veía como un incircunciso. ¿Y qué representa la palabra incircunciso? Representa sin pacto, porque la circuncisión fue el mandato que Dios le dio a Abraham de que circuncidara al pueblo para marcarlo como su pueblo. Y como David le estaba llamando incircunciso, le estaba llamando sin pacto. Es decir, David estaba diciendo: yo tengo pacto y este no tiene pacto, y el pacto que tengo para con Dios y Dios tiene para conmigo me va a mantener de pie delante de ti. Hay gente aquí que tiene que entender que el que lo llamó pactó con su vida, gloria a Dios, y él tiene el compromiso de darle la victoria. Shabakima, el que te llamó fue el que decidió pactar. El que te llamó tiene compromiso. El que te llamó tiene compromiso. Y hay como que cambiar el tema y decir conectados, hablando acerca de los beneficios que conllevan el estar conectado con Dios. Porque cuando estás conectado con Dios, vas a vivir acelerado en el tiempo. Vas a vivir acelerado en el tiempo. Es decir, las guerras que se levantan en tu presente, tú las vas a ver vencidas en el futuro. Es por esto que cuando el pueblo estaba conectado, cuando iban a la guerra, iban las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero entre estas tribus había una tribu que no llevaba instrumentos de guerra. Y cuando usted lee esto lo llama la atención, porque ¿quién va a una guerra sin armas? Pero aunque esta tribu no tenía armas cortantes, no tenía espada, tenía la arma más poderosa, porque esta tribu era la que tenía el encargo de la adoración. Esta tribu iba adelante cantando cánticos. Pero ¿cuáles eran los cánticos que cantaban? Esta tribu iban cantando cánticos, recordando las hazañas que Dios había hecho en el pasado y diciéndole a Dios: si la hiciste en el pasado, también la vas a hacer en el presente. Esto significa que cuando está conectado con Dios, adora, porque sabe que el que te dio la victoria en el pasado, gloria a Dios, hace tiempo que ya te dio la del presente. Denle un aplauso a Dios. Y yo duré unos cuantos días orándole a Dios y buscando la forma de cómo preparar este mensaje. Y decía: Dios mío, uno de los mensajes más difíciles para mí es hablar del Espíritu Santo. Y le decía: Señor, ¿tú sabes por qué son uno de los mensajes más difíciles? Porque para hablar con el Espíritu Santo hay que tener experiencia con Él y hay que tener intimidad. Porque no es lo mismo cuando usted habla del Espíritu por lectura y cuando habla por el Espíritu por experiencia que usted ha tenido con Él. Y recuerdo que ayer en la tarde, cuando ya estaba orando, que tenía un mensaje, dije: Señor, no sé si es este que tú quieres, pero ya no tengo más tiempo, voy a estudiar este. Ojalá y que pegue y que se dé, que sea de ti. Y recuerdo que en la mañana había pasado una situación bien difícil. Y esta situación me golpeó tanto que bajó mi autoestima. Y mientras estaba orando, hasta me paré y me fui a la cama y dije: Señor, no tengo ni deseo de orar porque no me quiero presentar delante de ti. Me sentía mal. Y recuerdo que cuando decidí hincarme y orar, el Señor me da una visión con el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel. Y me habló acerca de la unción, del ungimiento de David.
Y cuando me fui a la Biblia a buscar lo que decía allí, logro leer donde Samuel se fija en Elías y Dios le dijo: no te fijes en la apariencia, porque yo no elijo por apariencia, sino por el corazón. Y entendí que Dios me estaba diciendo: escucha bien, yo no te elegí por tu apariencia, no te elegí por tu cualidad, te elegí porque te conozco aún en el lugar que tú no te conoces. Y cuando me dio esta palabra, se desató una unción, que este mensaje no tuve ni que estudiarlo, porque me lo dio completo. Y dije: Señor, tú no eres fácil, porque para poderme dar la palabra que necesitaba predicar, tuviste que permitirme pasar por ese proceso. Tuviste que permitirme pasar por esa situación difícil. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó contigo. Lo que hace falta es estar cerca del Espíritu Santo para que tú entiendas el valor que tienes para Dios. Dios no se equivocó contigo. Hay una parte en la Biblia que me impacta, y es donde Jesús le dice a sus discípulos: miren, ustedes no fueron los que vinieron a mí, yo fui el que los traje. ¿Sabe lo que significa esto? Que dentro de una gran multitud, Dios te eligió a ti, te eligió a ti, te eligió a ti, porque tenía propósito contigo, porque a lo que antes vio, a esto predestinó. No te trajeron solamente para que estés, te trajeron porque Dios te vio antes de tu nacer, te vio completado. No estás viviendo una aventura, estás viviendo lo que Dios escribió de ti. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Tenemos un amigo por acá. Usted, gloria a Dios, un amigo que quiera a Cristo en este momento, que levante su mano al cielo y estaremos orando por usted. Alabanza. Gloria a Dios. Un amigo que levante su mano. Gloria a Dios. Aleluya. Usted no es cristiano, pero aceptó a Cristo como, amén, es cristiano. Gloria a Dios. Alabanza. Aleluya. ¿Sabes qué? Mientras oraba, Dios me mostraba anoche una mujer color india, morena. Y cuando me mostraba esta mujer pasando una situación bien difícil, una situación de tristeza, una situación de depresión. Pero pasando esta situación de depresión, veía un panal grande con mucha miel que vertía de este panal, y esa mujer comía de esta miel. Pero este panal tenía abejas, y el Espíritu me decía: ¿sabe lo que representan las abejas? Las abejas representan que para poder comer de esa miel tienen que entrar en confianza con las abejas. Porque aquellos que bregan depilando la miel de la abeja tienen los métodos de cómo amansar la abeja. Y Dios le dice a esa persona: si aprendes a amansar, gloria a Dios, las abejas, comerás de la miel. ¿Qué significa esto? Que tienes que entrar en comunión con Dios, tienes que acercarte a su presencia para poder recibir esta miel dentro de la situación difícil. Porque dentro de la situación difícil también se recibe de Dios. O mire ver si los que toman la miel de la abeja no tienen un viaje de abeja volando alrededor de ella, pero tienen la forma de cómo buscar la miel. Entonces Dios tiene la forma de cómo usted pueda entrar a buscar lo que esté en su presencia, a pesar de lo que se está levantando en su contra. Tiene la forma, gloria a Dios, de acercarte a Él a pesar de lo que te está haciendo la guerra. Denle un aplauso.